Bien, así como al objeto le hemos dado una silueta, también podemos nosotros darles una silueta al texto. También le podemos dar una silueta al texto. Por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente. Este texto le voy a dar, por decir, un color de contorno. A ver, le voy a dar un color de contorno azul. Y de relleno le voy a dar blanco. ¿Sí? Voy a observar cómo me muestra este texto. A ver, de repente el borde es muy delgadito. ¿Cómo hago para darle el borde más grueso al texto? ¿Qué es lo que puedo hacer? Para darle más grueso, un color de grosor un poco más grueso al texto. ¿Cómo hacemos en esta parte? A ver, ¿a dónde vamos para darle más grueso al texto? Queremos darle al texto que tenga un grosor más pronunciado. Texto, ¿a dónde me voy? Me voy al menú texto. ¿Se acuerdan lo que hicimos en la clase anterior? A ver, ¿a dónde digamos para que el texto sea su contorno más grueso? ¿A dónde digamos para dar al texto un contorno más grueso? Un grosor al contorno del texto. ¿Cómo hacemos? A ver. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que hicimos en la clase anterior? ¿Habrán visto el video? ¿A dónde íbamos para ver que el texto sea más grueso? A ver. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a propiedades del texto, ¿ya? Y de ahí, ¿a dónde hacemos? ¿Dónde vamos para que el texto se vea más grueso? Su contorno. Acá, ¿sí? A ver, lo voy a decir 4. Ahí está. Ahí, en esta parte, que tenemos que dar el contorno muy grueso, le hemos dado, le damos, por ejemplo, 1. Ahí vemos el contorno del grosor del texto, ¿sí? ¿Dónde va? Íbamos a texto, propiedad de texto, ¿ya? Entonces, eso sí, ustedes tienen que aprenderlo esa parte, ¿ya? Al texto artístico al menos. De repente, si yo quiero menos de 1, ¿podré darlo? Sí. 0.75 no me hay que darle. O de repente un poco menos, 0.5, ahí está. Ahí nada más. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Le vamos a aplicar silueta al texto. Seleccionamos el texto con la herramienta selección. Seleccionamos hasta que nos muestre el texto de esta apariencia. ¿Ya? Nos muestra el texto de esta apariencia y le voy a dar un clic ahora. ¿En dónde? ¿Dónde está la herramienta silueta? Aquí. Un clic, digo silueta, digo silueta. ¿Y qué hacemos para aplicar ahora la silueta? Similar al objeto. Lo único que le vamos a hacer un clic acá en el texto. Lo podemos dar en cualquier parte. Ahí está, ¿no? ¿Qué hemos hecho para hacer esto? Simplemente he hecho un clic en un punto, a ver, control Z. Le he dado clic en algún punto, a ver, le digo aquí en este punto que está acá y jalo, ¿no?
Pero en este caso yo le voy a trabajar, ¿no? Por ejemplo, esta parte. Ahora, de nuevo voy a empezar a trabajar esta parte. A ver, control Z. Lo único que he hecho yo simplemente es hacer un clic en uno de estos puntos y arrastro. Es como si yo quisiera jalar el texto hacia abajo. Y suelto, nada más. Y me ha generado prácticamente un tipo de silueta. ¿Por qué me ha generado esos colores? Porque simplemente yo acá estoy trabajando con un tipo de silueta de esta manera. Estoy trabajando con una silueta interior. Le voy a dar una silueta al centro a ver si me cambia más el texto. Tiene cambio el texto ya, ¿no? El texto me va a dar un color distinto, ¿no? Un texto me va a dar un color distinto. A ver, si le digo hacia afuera, miren, el texto va a ser distinto. Esto es lo común que se utiliza, ¿no? Por ejemplo, el centro, o a veces, por ejemplo, para los cumpleaños se decoran algunos textos de esta forma, ¿no? Y para que se trabaje, por ejemplo, con algunos avisos publicitarios, etcétera, se hace que esto sea de repente la silueta de perspectiva sea más enfocada, con más énfasis hacia afuera, ¿no? De tal manera que cuando yo quiera crear, en este caso, este tipo ya de texto, me va a ir dando una performance distinta, ¿no? ¿Y qué es lo que me da a hacer la performance de visualización del objeto de un texto? Simplemente el comportamiento de la silueta, ¿no? Le puedo hacer que esté al centro, miren, tiene otra apariencia diferente. Le puedo dar igual con el texto en la silueta interior, ¿no? O le puedo dar un texto, un clic acá en la silueta exterior, ¿no? Miren, me va a dar la apariencia diferente. ¿Qué más me va a permitir hacer en esta parte? Las etapas, ¿no? Estas etapas es importante que ustedes lo puedan comprender. Por ejemplo, le digo 1, miren cómo cambia la etapa. Tiene otra apariencia. Le digo, miren, ¿en qué comportamiento y silueta estoy yo? En externo, ¿sí? En la silueta exterior. Le digo 2, cambia la otra etapa. Le digo 3, cambia a otra etapa. Miren cómo va cambiando. 4, 5 y así sucesivamente. Miren cómo va cambiando las etapas. Ahí vamos a ver, por ejemplo, ahora con el texto en una etapa, pero ya no con la silueta exterior. Vamos a ver ahora el texto con la silueta interior. Seleccionamos. Me muestra de esta manera. Si le damos la primera etapa, así nos va a mostrar. Le damos la segunda etapa, miren cómo nos va a mostrar. Nos da la tercera etapa, cómo me va a mostrar, ¿no? Nos va a mostrar de diferentes formas el texto. Cuarta etapa, ¿no? Ya no, ya. Sí, cuarta etapa. Miren, y así nos va a mostrar otro tipo de matiz, ¿no? Al texto. Ahí regresamos de nuevo a la primera etapa. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, a ver. Voy a darle un clic con esta forma, por ejemplo, el centro. A ver. En el centro, ¿cómo me muestra? ¿No? Me muestra el texto, pero miren, ojo, las etapas. ¿Cómo me va a mostrar ahora? Me muestra deshabilitado, ¿no? Eso significa que la etapa está totalmente, ¿cómo se dice? Inactiva, ¿no? Selecciono aquí. Miren cómo me va a mostrar, ¿verdad? Diferente, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, tanto en la etapa, en este caso, en el comportamiento de la silueta de la parte exterior, como en el comportamiento de la silueta de la parte interior con el texto, me va a mostrar en ambos lados las etapas. Pero si yo trabajo con las etapas, en este caso al centro, me va a mostrar las actividades, esas etapas. ¿Por qué? Porque ya no hay espacio más para poder dar un efecto o un diseño artístico a esa parte del texto. O sea, eso es lo que es la razón de ser, ¿no? O sea, las etapas y el comportamiento de las siluetas, en su forma de apariencia que va a ir tornando es en función al espacio del tamaño del texto que podamos hacer, ¿no? Si el tipo de letra lo amerita o no lo amerita para que pueda trabajar en esa parte, ¿no?
En cambio, en el objeto, miren, el objeto es diferente, porque el objeto tiene una forma de apariencia en su naturaleza distinta a un texto, totalmente distinta al texto. Entonces, ahí hay que darnos cuenta, ¿no? La silueta. Si nos estamos viendo el video anterior que le hemos grabado, la forma de trabajar es diferente. Ya, eso quiero que quede bien claro. Hay una diferencia entre crear silueta a un objeto y crear silueta a un texto artístico, ¿no? Los efectos, el efecto de apariencia es diferente de uno y otro. Ya, entonces, a ver, voy a ir viendo esta parte que ustedes puedan trabajarlo, ¿ya? Ya, entonces, esto es la diferencia que hay entre un texto y otro. Ya, entonces, listo. A ver, entonces, vamos combinando a ver los colores. Yo prefiero que el texto tenga una silueta externa, ¿no? Ahí, esta silueta externa porque de repente es más llamativa, ¿no? Bajo su nivel. Y de repente yo quiero cambiar otro color. A ver, ¿qué pasaría si yo cambio un color, lo demás? A ver, un color azul, ¿acepto? Sí, ahí queda esta parte, ¿no? Diferente, ¿no? Se va a ir cambiando. De repente acá le quiero colocar un color negro, ¿no? Tiene otra apariencia, no es tan resaltable, pues tengo que combinar un color de repente, un color encendido con un color apagado, ¿no? O un color alegre con un color triste, ¿no? Combinar siempre los colores. Siempre es bueno, miren, es bueno eso de que ustedes deben combinar colores para tener una mejor apariencia, tener una mejor estética también, ¿no? En el diseño artístico. Eso es importantísimo que ustedes deben conocer. Miren, en la silueta aquí me va a mostrar un cuadrito rojo. No sé si lo pueden observar en esta parte. Similar a lo que estábamos trabajando con el objeto. Ahí está, ¿no? Listo, ¿no? Así, ¿no? Nos muestra un punto de trabajo que se va a hacer en esta parte. Sí, acá, por ejemplo, le digo borrar todos los dibujos. Y aquí, por ejemplo, sí, quiero esta parte. Yo le voy a dar un clic, por ejemplo, acá. Cierro, miren. Y vamos a observar cómo cambia el grosor. Ahí está, ¿no? Vamos a ver ahí cómo cambia el grosor de esta parte. Muy bien, a ver. Aquí me va a mostrar, si ustedes se dan cuenta, qué cosa, qué es lo que cambia en esta parte. Simplemente el ancho, ¿no? De la silueta que está en la parte interna, la que está en la silueta de color de fondo. La silueta de color de fondo es la que va a cambiar, ¿sí? Si yo hago un clic hacia arriba, hacia más arriba, miren, cambia, ¿no? O sea, estoy haciendo que la silueta se cambie en este caso de manera interna. Pero si yo lo jalo hacia abajo, el color de la silueta cambia, miren, ¿no? Cambia la silueta. Bien. Aquí puedo también yo trabajar con esto, con esta parte del control, ¿no? Puedo jalar hacia abajo, puedo llevar hacia arriba también, ¿no? Va a ir cambiando, ¿no? Eso es lo interesante que podemos ir viendo en esta parte. ¿Sí? A ver,
Cambio de repente a otro color, le pongo un verde. Miren lo que va a pasar. No sé si se ve ahí. Cambio un verde y miren lo que ha pasado. Y hay un tipo de color distinto, ¿no? De repente no me cae bien ese color. De repente quiero que haga una mejor tonalidad de tonos, de colores. Puedo colocarle un rojo o un amarillo, ¿no? Por ejemplo. No se ve tan bien de repente con el amarillo. O un celeste, ¿no? Miren, y vamos a ir observando más o menos esa forma, ¿no? Y apariencia de la silueta, cómo me va a ir quedando, ¿no? Esta parte del texto. Podemos nosotros, a partir de esto, ya trabajar con el uso de las siluetas. Podemos ir trabajando de una manera práctica. Por ejemplo, aquí en el texto, acá hay una parte, por ejemplo, que podemos trabajar también con etapas. Le pongo segunda etapa, tercera etapa, no me va a dar mucha fluidez en su diseño. Entonces, si le coloco hacia afuera, miren lo que va a pasar hacia afuera. Miren lo que va a pasar hacia afuera. Por ejemplo, tengo aquí un azul, una silueta azul que le he dado, una celestita y un rojo de relleno, ¿no? El color de relleno no es la silueta del contorno en la que me va a cambiar los colores, más no el color de relleno. Recuerden que al texto yo le di el color de relleno por defecto color blanco, ¿no? Igual que el fondo. Entonces, aquí lo único que tengo que darme cuenta yo es lo siguiente, que en las etapas externas, si yo aumento las etapas, por ejemplo aquí le pongo 2, va a ir cambiando las etapas. Me va a asignar un color 3, y así sucesivamente, ¿no? Voy trabajando las etapas que yo quiero. No existe un estándar o no existe una regla que debemos trabajarlo de repente de una manera estricta, ¿no? Simplemente aquí es cuestión de ir probando o de poner en práctica su creatividad, ¿no? Para este tipo, por ejemplo, si estamos trabajando con la parte de la silueta, aplicando al texto artístico, ¿ya? Podemos trabajar también en reducciones de milímetros también, podemos ir trabajando de esta forma y me va dando otra apariencia. Las esquinas, por ejemplo, le puedo mover así. Bueno, acá no se va a notar mucho las esquinas, ¿por qué? Porque es un texto. Si trabajáramos con un objeto, ahí sí fuera diferente. A ver, colores de silueta, tampoco nos da, ¿no? Por eso es que en los objetos, cuando nosotros trabajemos, o cuando se trabaje con objetos, eh, la diversión, podríamos decirlo así, la diversión artística es más extensa, ¿no? O sea, podemos nosotros ser más creativos, de repente imaginativos, y podemos ir manejando mejor en esta parte del silueta. Y aquí puedo ir jalando hacia abajo, ¿no? Ahí podemos ir viendo esta parte. Y acá podemos ir jalando esta parte de aquí. Pues. Listo. A ver, quiero cambiarle este color rojo del contorno del texto que no me gusta. ¿Qué hago? Le voy a dar un clic aquí y voy a seleccionar acá más colores. Voy a seleccionar aquí, por ejemplo, un color. A ver, ¿qué color sería adecuado? A ver, las señoritas que saben esta parte de la estética, a ver, ¿qué color combinaría ese rojo? Bueno, ahí ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, a ver, este de acá, ¿no? Aceptamos. Bueno, no combina mucho, pero al menos ahí cambió la silueta, ¿no? A este color. De repente pueden seleccionar un verde fuerte, un verde color planta, ¿no? Es cuestión cómo lo vean trabajando la silueta, el color, ¿no? Bien. Entonces, esta parte de la silueta nos va a permitir a nosotros trabajar de manera práctica. Lo mismo podemos hacer con el otro texto, también, ¿no? Podemos trabajarlo de esta manera. Si yo quiero el texto, lo puedo hacer más grande.
Lo puedo hacer de esta forma. Y aquí, por ejemplo, voy a darle la silueta. Por ejemplo, en este es de color negro, le voy a colocar, a ver, un color de texto. Ah, acá tenemos, por ejemplo, en propiedad de texto, podemos sombrearlo el texto de repente como una especie de resaltado, ¿no? Ese es el relleno del contorno del texto, no, sino es el relleno en como un recuadro, el texto se le puede dar, por ejemplo, ahí, ¿no? ¿Qué más podemos ver aquí? Simplemente el relleno le podemos colocar negro, no le podemos dar, por ejemplo, un color, ¿no? Celeste, ¿sí? Y ahí ya podemos cambiar el texto también de esta forma, ¿no? Aplicando las propiedades, ¿no? Entonces, acá yo le podré, la pregunta es, ¿podría aplicar silueta a esta parte o no? ¿Podría aplicar silueta a esta parte? ¿Podría aplicar silueta a esta parte? A ver, ¿qué dice? A ver, vamos probando, ¿ya? Vamos a ver. Selecciono el texto, me voy a la parte silueta. ¿Dónde está la silueta? Esta herramienta, silueta. Silueta, selecciono. Y miren, no me permiten. Miren. A un texto seleccionado de esta forma, para que ustedes se den cuenta, no me va a permitir aplicar silueta. A ver, ¿no? Miren. Solamente me va a permitir aplicar silueta al contorno del texto. Nada más. Pero a las letras no. Miren. De tal manera que me va a dar una apariencia de esa forma. ¿Sí? De tal manera que me va a dar esa apariencia, ¿no? Esa apariencia que voy a poder tener en el texto, más voy a poder hacerlo de esa manera. Entonces, miren, eh, la forma de trabajar, en este caso, un texto ya, pero no sin contorno, ponemos una parte de seleccionada, ¿cierto? A la parte del texto. Queremos aplicarle la silueta, no va a poder aplicarse el contorno del texto, ¿no? Ustedes están viendo que solamente se aplica al recuadro, o sea, a la parte de la selección del recuadro que se ha hecho, ¿no? Entonces, de esa manera, ustedes se podrán dar cuenta y decir, profesor, pero ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora con esta parte, ¿no? En este caso. Lo único que les queda es simplemente trabajar la parte de adentro del texto, ¿no? Con propiedad de texto sí pueden cambiar su contorno, de repente un contorno aquí, por ejemplo, y le digo ninguna, pero yo quiero darle un color, por ejemplo, de contorno, si le puedo cambiar el color del contorno, le puedo dar, por ejemplo, una matiz que sea, a ver, un matiz que sea, a ver, amarillo y que sea de repente más gruesito. Eso sí puedo hacer, ¿no? En dos, le puedo seleccionar aquí 0.5, por ejemplo, ¿no? Eso sí puedo hacer, ¿no? Y acá pues el color de relleno le puedo dar, por ejemplo, un color, ay, no, este color, por ejemplo. Así puedo hacer. Yo quiero aplicar la silueta, no es recomendable, solamente puedo cambiar el contorno, nada más el color, nada más el texto. Pero ya si quiero aplicar silueta ya no voy a poder, ¿no? Por ejemplo, le digo 2
va a cambiar solamente el cuadro, ¿no? Quiero la silueta interior, se ve horrible. De afuera, sí. Y esta silueta, por ejemplo, el centro, tampoco. Solamente me va a permitir la silueta al exterior. Miren, si se dan cuenta que las etapas, la función de las etapas están al cuadro, ¿no? Bien, eso es lo importante de esta silueta. ¿Puedo cambiar de color? Sí. Contorno. Solo el contorno más, no el texto. Ahí tenemos otra forma de expresión artística. Ya, esto nos va a permitir a nosotros poder desarrollar todo con respecto a la silueta. Preguntas a ustedes, se va entendiendo, ¿verdad? Listo, muy bien. Entonces, miren, ustedes pueden, en esta parte de las siluetas hemos trabajado de diferentes modos, ¿no? Tanto para el texto artístico como para el objeto, ¿ya? Entonces, en vista de ello, vamos a ver si ustedes van a poder trabajar, bueno, en el material del mismo aula virtual, y les he puesto un material para que ustedes lo puedan observar. Una forma como se trabaja las siluetas. Entonces, aquí en la parte de material extra, aquí hay una parte cómo trabajar con las siluetas. Ahí les indica también de repente ustedes quieren hacer este ejercicio como para que practiquen. Pueden ir trabajando una silueta de esta manera, ¿no? Por ejemplo, con la estrella. Ya vamos a ir viendo lo que es la instrucción, ¿ya? Vamos a ir viendo lo que es la instrucción. Primero que se entienda bien lo que es la silueta. Ya, y les he puesto el material para que lo revisen. Ya, ustedes van a tener que crear un texto, una elaboración de un diseño artístico con los temas que vamos a ver, ¿no? En este caso ya es cuestión de que mismo ustedes elaboren a ver su creatividad y su uso de lo que estamos viendo ahorita en la actualidad. Ya, entonces, esa es la idea. La idea es que ustedes puedan trabajar esta parte y lo puedan ir entendiendo, ¿ya? Y puedan ir entendiendo para poder tener acceso, ¿sí? A la parte de la diversidad de dibujos que van a hacer. Bueno, ahí en la sesión también les he puesto, aquí en la sesión ahorita también les puedo mostrar lo siguiente. Esta semana 14, por ejemplo, esto de aquí se va a hacer con sombras, esto se va a hacer. Esto sí lo pueden hacer, por ejemplo, ¿no? Parte de los. Esto también lo pueden hacer, pero esto de acá es con instrucción. Esto lo pueden hacer, por ejemplo, que dice bocetos de monografía, de monograma, ¿no? Por ejemplo, bocetos de monograma lo pueden hacer por ejemplo, lo pueden hacer este ejercicio. Lo voy a señalar. Y acá lo pueden hacer este ejercicio. Ahí está, ¿no? Entonces, esta parte ustedes lo pueden trabajar, ¿no? Y si ustedes si se dan cuenta, lo pueden hacer con cuántas etapas de silueta. Lo pueden hacer con 2 o con 3 etapas. Ya, eso ya lo van a ir trabajando ustedes. ¿Sí? ¿Me dejo entender? A ver, entonces, ¿sí se va a ir comprendiendo esta parte? ¿Sí se va entendiendo? Sí, ¿verdad? Ya, miren. Entonces, ya se dieron cuenta que si a un texto artístico pues le damos un contorno, no vamos a poder aplicar la silueta, obviamente, ¿no? Un contorno que nos pide. ¿Y dónde nos sacamos el contorno? Aquí, ¿no? En propiedades de texto. Siempre, cuando trabajamos con texto, vamos al menú texto y vamos a propiedades de texto. No se olviden eso. Ya.
A ver, entonces, antes de pasar al siguiente tema que nos toca, preguntas, nos queda solamente 3 minutos para que se cierre el Zoom y podamos entrar ya con esta última parte hasta las 7:10. A ver, preguntas, por favor, sobre el tema, este tema, si se entiende, queda claro todo esto. Profesor, ¿puede repetir de nuevo la tarea porque no la entendí muy bien? La tarea es para que ustedes, por ejemplo, si es que tienen ahorita su computadora, ¿no? A la mano, sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, eso es para que practiquen nada más. Pueden revisar el aula virtual que les estoy aquí proporcionando. Bueno, en este caso, esta es la sesión. Lo pueden hacer esto, ¿no? Por ejemplo. Lo pueden ir haciendo esto. Pero eso solamente para que practiquen. Ya, de repente ustedes quieren hacer una parte artística mucho más llamativa, ya depende de ustedes, de su imaginación. Pero en el aula virtual, como les decía, hay un material extra en donde me está indicando los pasos para crear una silueta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes aquí pueden practicar también, ¿no? Paso a paso, claro que eso ya queda para que ustedes refuercen, ¿no? Y en el aula virtual, lo que sí voy a evaluar es todavía, ¿no? A partir de mañana, porque todavía nos falta ver el otro tema que es extrusión, ¿no? La parte de extrusión. Bueno, ya una vez viendo esta parte de extrusión, ya podemos ir viendo qué vamos a ir haciendo con la parte ya del trabajo. Esto sí es evaluado. Lo otro nada más es para que practiquen. Bueno, si es que ustedes quieren después de la clase hacerlo, ¿no? Es opcional. Es opcional. Si estuvieran ahorita en la mano en la máquina. No, no es evaluado, es opcional. Pero sí, obviamente, si ustedes gustan, lo pueden ir haciendo ya. Yo igual, yo estoy consciente de que están en clase, están atendiendo y están participando, ¿no? Que tienen una nota de clase. Ya. Ya, entonces, a ver, ya nos va a botar el Zoom, lamentablemente es así. Ya, y ¿sí se entendió esta partecita? Entendió esta partecita para luego pasar con lo que es instrucción. Ya, esto es lo que es silueta, amigos. La silueta no es tan complicada, es bastante entendible ir trabajando con algunas de sus herramientas que nos muestra como propiedades en la barra de propiedades ahí arriba, ¿no? Entonces, siempre a nuestro texto artístico no hay que darle borde, ¿no? Esto solamente es cuando, por ejemplo, queremos hacer algún letrero o algo. Si queremos hacer unas letras, por ejemplo, de cumpleaños, queremos hacer de repente una letra de por ejemplo, de festividad o alusivo a alguien, ¿no? Podemos trabajar, ¿no? De repente queremos trabajar unas letras, por ejemplo, sobre un matrimonio, ¿no? Sobre una fecha especial, ya podemos trabajarlo. Nosotros ya tenemos la forma de saber hacerlo como con el uso de estas siluetas, ¿no? Las siluetas en lo que realmente es lo que embellece aquí al texto, como también al objeto, ¿no? La silueta es parte, como se dice, de la fisonomía artística, ¿no? De estética y belleza,